¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el cansancio, por las preocupaciones del día o quizás por la monotonía de la rutina, que al intentar acercarte a Dios en oración, el sueño simplemente te ha vencido? Has cerrado los ojos, dispuesto a derramar tu corazón, solo para despertarte minutos después, con la culpa carcomiendo tu alma, preguntándote si Dios te escuchó, o peor aún, si te abandonó por tu debilidad. Esa sensación de fracaso, de no ser lo suficientemente fuerte espiritualmente, ¿te ha perseguido alguna vez, dejando una sombra de duda sobre tu fe? Y si yo te dijera que, incluso en esos momentos de profunda debilidad, cuando el sueño te rinde y tus ojos se cierran, la mano poderosa de Dios no se aparta de ti, sino que quizás es precisamente en ese dormir que una verdad oculta, un poder que pocos conocen, está actuando de manera misteriosa y transformadora en tu vida, una verdad capaz de redefinir tu relación con Él y tu propia realidad. Existe un secreto, hermanos y hermanas, un poder oculto en los pliegues de nuestra vulnerabilidad humana, que el Espíritu Santo anhela revelarles hoy. Es un misterio que desafía nuestra lógica terrenal, un enigma que nos lleva más allá de lo visible, hacia el corazón mismo de la fe inquebrantable. Este no es un simple mensaje, es una invitación a desvelar cómo nuestras limitaciones, esos momentos en los que sentimos que fallamos, pueden ser en realidad los escenarios donde la gracia divina se manifiesta con mayor fuerza. Y si el Señor estuviera obrando en ti, moviendo montañas, tejiendo destinos, incluso cuando tus párpados pesados te impiden mantenerte despierto, y si el cansancio no fuera una señal de fracaso, sino una oportunidad para que Dios demuestre que su fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de su inagotable amor. En los próximos minutos de este video nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento que desvelará cómo la oración, incluso la que parece interrumpida por el sueño, es un diálogo constante con un Dios que nunca duerme. Descubrirás que tu debilidad no es un obstáculo, sino un lienzo sobre el cual el Todopoderoso pinta su obra maestra. Aprenderás a ver más allá de la culpa y la frustración para encontrar la esperanza y la promesa de que, mientras tú duermes, Él obra. Hay algo poderoso y revelador esperando por ti, una verdad que, una vez comprendida, tiene el potencial de liberar tu espíritu y encender una nueva luz en tu caminar cristiano. Solo si te atreves a permanecer hasta el final, te garantizo que la conexión que establecerás con lo divino se profundizará de maneras que jamás imaginaste. Prepárate para que tu fe sea renovada y tu perspectiva transformada. Antes de sumergirnos en las profundas aguas de este estudio, tengo un llamado especial para ti. Si crees que este mensaje, que esta verdad es vital para ti y para otros corazones sedientos, te ruego que comentes ahora mismo: Él obra mientras duermo. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con esta revelación, sino que estás declarando tu fe ante el Padre. Y por favor, hermano, hermana, no subestimes el poder de un simple me gusta en este video. Al dar like, no solo apoyas este ministerio, sino que obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a innumerables almas que, como tú, necesitan desesperadamente escuchar que Dios está obrando en sus vidas, incluso en su descanso. Estarás difundiendo la palabra de Dios y llevando luz a rincones oscuros. Siéntete orgulloso de ser parte de esta obra, de ser un canal para la gloria del Señor. Este simple acto de fe, este me gusta, es tu pequeña oración, tu sí a la misión de extender el reino. Muchos usan este contenido como un faro, un apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia física cerca. Por eso, te animo a que participes activamente desde el inicio. Y como es costumbre en nuestra comunidad, antes de dar el primer paso en este estudio, te pido que comentes
paz en Cristo. Que esta frase sea nuestro sello de unidad y nuestra declaración de que el Príncipe de Paz está con nosotros. Recuerda, el penúltimo de los 8 grandes puntos que exploraremos hoy podría ser la llave, la revelación precisa que estabas esperando para desbloquear una bendición monumental en tu vida, una respuesta a una oración que quizás creías olvidada. Así que sin más preámbulos, mi amado hermano, mi amada hermana, prepárate, vamos a comenzar nuestro estudio. Desde los albores de la creación, antes de que la humanidad siquiera pisara la tierra, Dios estableció un patrón que resuena con la verdad que hoy estamos desvelando, el descanso y la obra. En Génesis 2:2 leemos que el séptimo día cesó Dios de toda la obra que había hecho. ¿Acaso el Todopoderoso, en su omnipotencia, necesitaba reposo físico? Claro que no. Este descanso de Dios no fue por agotamiento, sino un acto deliberado, una santificación del reposo, un modelo para su creación. Él había terminado su obra y al descansar declaró su soberanía, su control absoluto sobre todo lo que había sido creado. Este acto divino nos enseña una lección fundamental. La obra de Dios no depende de nuestra actividad incesante o de nuestra vigilia perpetua. De hecho, a veces, la mayor obra en nosotros ocurre cuando nos detenemos. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado controlar cada detalle, planificar cada paso, luchar contra el cansancio para hacer más por Dios o para que tus oraciones sean perfectas? Nos autoimponemos cargas que Dios nunca quiso que lleváramos. Creemos, erróneamente, que nuestra valía o la efectividad de nuestra fe se mide por la cantidad de horas que pasamos despiertos, orando o sirviendo. Pero la historia de la creación nos susurra una verdad liberadora. Dios obra y obra poderosamente, incluso en los ciclos de descanso que Él mismo instituyó. El reposo no es inactividad, puede ser un espacio sagrado donde la obra invisible de Dios se manifiesta con mayor pureza. Tu sueño, tu cansancio, esa aparente desconexión en la oración puede ser un eco del sábado divino, un momento en que el Señor te llama a soltar las riendas, a confiar que Él está en control. No es que tu esfuerzo no sea valioso, pero es crucial entender que la obra más profunda, la transformación real, a menudo no depende de nuestra fuerza, sino de la entrega. Cuando duermes, tus defensas bajan, tu mente consciente se aquieta, y es en ese silencio, en esa quietud, que el Espíritu Santo puede moverse sin las barreras de tu lógica o tus preocupaciones. Es un acto de fe soltar y permitir que el soberano Dios trabaje. Nos aferramos a la idea de que debemos estar activos para que Dios actúe, pero el patrón divino nos muestra que la completitud y la bendición a menudo vienen después de un tiempo de descanso o cese de nuestras propias obras. El sol que se pone y la oscuridad de la noche no significan el fin de la obra de Dios. Por el contrario, son parte de su gran diseño. En la quietud de la noche, las estrellas brillan con mayor intensidad y la naturaleza misma se regenera. De manera similar, en la quietud de tu sueño o en la aparente pausa de tu oración, el Señor puede estar reposicionando piezas en tu vida, restaurando tu alma o preparando el terreno para una nueva etapa. No condenes tu sueño como un fallo. Velo como una invitación divina a confiar en el patrón que el propio Creador estableció. Entender esto no es una excusa para la pereza, sino una profunda liberación del legalismo, una invitación a la gracia. Es la comprensión de que incluso cuando tu cuerpo reposa, la obra redentora y sustentadora de Dios en ti nunca cesa. Él es el alfarero y tú eres la arcilla, y a veces la arcilla necesita reposar para que la forma final sea perfecta. Continuando nuestra reflexión sobre el obrar de Dios incluso en nuestro descanso, no podemos ignorar uno de los episodios más conmovedores y reveladores de los Evangelios, el sueño de Pedro,
Santiago y Juan en el Getsemaní, justo cuando Jesús enfrentaba su agonía más profunda. En Mateo 26, 40-41 leemos: «Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». Este pasaje a primera vista parece una reprimenda divina, una condena a la debilidad humana. Pero si profundizamos, descubriremos una verdad asombrosa sobre la gracia de nuestro Señor. Imagínate la escena: Jesús, el Hijo de Dios, sudando gotas de sangre, clamando al Padre, y sus discípulos más cercanos, aquellos que prometieron seguirlo hasta la muerte, sucumben al sueño. ¿Podríamos juzgarlos severamente? ¿No nos vemos reflejados en esa carne débil que, a pesar de la buena voluntad del Espíritu, cede ante el cansancio, la presión o incluso la incomprensión de la magnitud del momento? Pedro, en particular, había declarado su lealtad inquebrantable poco antes, y sin embargo, su cuerpo falló. Esta historia no está ahí para condenarnos, sino para revelarnos la paciencia y la comprensión de un Salvador que conoce nuestra fragilidad. Jesús no los rechazó, no los despidió. A pesar de su sueño, Él continuó su obra salvífica. La obra de redención no se detuvo porque sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos. De hecho, su debilidad humana, su incapacidad de velar, solo resalta la perfección de la obra de Cristo. Él no dependía de la fortaleza de ellos, sino de su propia obediencia al Padre. Esto nos enseña una verdad liberadora. Tu sueño en la oración, tu momento de debilidad o distracción, no invalida la obra de Dios en tu vida ni detiene su plan. El Señor comprende tu carne, conoce tus límites y su gracia es más grande que cualquier falla. Piensa en las veces que te has sentido culpable por no orar lo suficiente, por quedarte dormido, por no tener la fuerza espiritual para mantenerte en vigilia. La historia de Getsemaní nos consuela. Dios conoce tu estructura, sabe que eres polvo, y a pesar de tu debilidad, Él te ama y continúa obrando en tu favor. No es tu capacidad de vigilia lo que salva, sino la vigilia perfecta de Cristo por ti. Es Él quien intercede, quien está siempre despierto, quien lleva la carga. Tu cansancio puede ser un recordatorio de que necesitas soltar, confiar y permitir que la obra de Dios en ti sea completa, incluso cuando tú estás en un estado de aparente reposo. Así como Pedro y los demás fueron perdonados y luego transformados, tú también estás bajo el manto de la misma gracia. No permitas que el recuerdo de una oración fallida te aleje de la presencia de aquel que obra incansablemente por tu bien, incluso cuando tú te rindes al sueño. Conectando con la idea de que la debilidad humana, como la experimentada por los discípulos en el Getsemaní, no invalida la obra divina, adentramos ahora en un principio fascinante revelado en las parábolas de Jesús: el poder del crecimiento oculto y el sueño como parte del proceso. En Marcos 4, 26, 27, Jesús nos enseña: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta parábola, aparentemente simple, encierra una profunda verdad espiritual sobre la obra de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en estado de descanso o inconsciencia. ¿Cuántas veces has plantado una semilla de fe, sea una oración fervorosa por una situación, un pedido de transformación personal o un acto de amor y servicio, y después te has visto esperando, quizás hasta sintiéndote cansado o desanimado por no ver resultados inmediatos? Nuestro instinto humano nos lleva a querer controlar el proceso, a cavar la tierra para ver si la semilla está creciendo, a cuestionar la eficacia de nuestra siembra si no hay brotes visibles. Y así nos exhaurimos en el intento de forzar el crecimiento, perdiendo la fe en los momentos en que deberíamos simplemente descansar y confiar.
La parábola del sembrador adormecido nos revela que el reino de Dios opera con principios divinos, no humanos. El agricultor hace su parte, siembra la palabra, la oración, la intención, y después él duerme y se levanta, de noche y de día. El crecimiento de la semilla no depende de su vigilia constante ni de su interferencia. La vida dentro de la semilla, el poder intrínseco de Dios, actúa por sí sola, sin que Él sepa cómo. Esto significa que muchas de las oraciones que has hecho, de las semillas de fe que has lanzado, pueden estar brotando y creciendo en los bastidores de tu vida, en momentos en que estás ocupado con otras cosas, o incluso cuando estás durmiendo. Esta verdad es un bálsamo para el alma cansada. No necesitamos estar en vigilia constante, con los ojos espirituales bien abiertos todo el tiempo, para que Dios trabaje. Él está trabajando en la oscuridad del suelo, en la profundidad de tu inconsciente, en el tiempo de Dios que no es tu tiempo. Tus oraciones no son olvidadas. Las semillas que plantaste con lágrimas y esperanza están germinando. El sueño, entonces, no es una falla en tu oración, sino parte del proceso divino de permitir que la semilla crezca sin tu intervención ansiosa. Cuando te entregas al sueño, entregando tus preocupaciones, tus miedos y tus oraciones al Señor, estás, de cierta forma, imitando al agricultor. Estás confiando en que el poder de la vida, el poder del Espíritu Santo, está actuando donde no puedes ver, preparando el terreno, nutriendo las raíces y haciendo brotar el milagro. Por lo tanto, no te sientas culpable si el sueño te vence en oración. Recuerda esta parábola y sabe que, incluso mientras tú reposas, el Señor está cultivando los frutos de tu fe en secreto, preparando una cosecha que aún no puedes ver. La verdad es que Él trabaja de maneras que nuestra mente limitada no puede comprender, y muchas veces el silencio y el sueño son los ambientes perfectos para su obra misteriosa y poderosa. Nuestra jornada nos lleva ahora a uno de los salmos más amados y profundos de toda la Biblia, un bálsamo para el alma cansada y una prueba irrefutable de la obra incesante de Dios en nuestras vidas, incluso cuando estamos más vulnerables. Estoy hablando del Salmo 23, específicamente el verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo, en su simplicidad poética, revela un aspecto crucial de la relación entre el Señor y su rebaño. Una verdad que se conecta directamente con nuestra tendencia de dormir o buscar descanso, incluso en momentos de supuesta vigilancia. Piensa en la imagen de un pastor. Él no fuerza a sus ovejas a pastar sin parar. Él las guía hacia delicados pastos y aguas de reposo. Las ovejas, por su naturaleza, no son criaturas que viven en constante estado de alerta como un lobo. Ellas necesitan descanso, de rumiación, de sueño tranquilo para fortalecerse y digerir el alimento. Y es el buen pastor quien les provee esos momentos. De la misma manera, en nuestra caminata espiritual no estamos hechos para una vigilia ininterrumpida. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que necesitamos pausas, momentos de quietud, de sueño espiritual para procesar las verdades que recibimos, para restaurar nuestras fuerzas y para permitir que su palabra arraigue profundamente en nuestros corazones. ¿Cuántas veces te has sentido exhausto por las batallas de la vida, por el dolor, por las pruebas, y aún así sentiste que tenías que mantener la guardia espiritual, que no podías permitirte un momento de debilidad o descanso? Cargamos un peso pesado de autoexigencia, creyendo que si nos relajamos un poco, si el sueño nos vence, Dios de alguna forma nos dejará. Pero el Salmo 23 nos desafía a esa mentalidad. El pastor divino no solo nos guía, sino que nos hace descansar. Él no espera que encontremos el descanso por nuestra propia fuerza. Él nos conduce a Él. Este
Descanso no es solo físico, sino un descanso de la ansiedad, de la preocupación excesiva, del peso de intentar controlarlo todo. Es un descanso que permite al alma ser nutrida por las aguas de refrigerio que solo Él puede ofrecer. Cuando te entregas al sueño, sea en tu cama o en aquel momento en que tus ojos se cierran durante la oración, estás, de cierta forma, entrando en esos lugares de delicados pastos que el Señor ha preparado para ti. Es un acto de entrega, de confianza, en que incluso cuando tú no estás activo, el pastor está velando por ti, protegiéndote, nutriéndote y guiándote. Tus momentos de sueño o esa fatiga que te asalta durante la búsqueda de su presencia pueden ser la voz del buen pastor diciéndote: descansa en mí, confía en que estoy trabajando, permite que yo te conduzca hacia las aguas de reposo de mi gracia. Es una invitación a soltar el peso del rendimiento religioso y abrazar la ligereza de la dependencia divina. Él no te abandonará porque tu carne es débil. Por el contrario, Él te conducirá a un lugar donde su fuerza se perfecciona en tu debilidad y donde su obra continúa incluso en tu reposo. Es un consuelo profundo saber que incluso en el valle de sombra de muerte o en los valles del agotamiento, el pastor está allí haciéndote descansar mientras Él incansablemente te pastorea. Volviendo nuestra mirada a las Escrituras, encontramos otro poderoso ejemplo de cómo Dios obra y sustenta a sus siervos, incluso en los momentos de mayor agotamiento y desesperación, cuando el sueño parece ser la única salida. Me refiero a la experiencia del profeta Elías bajo el enebro, descrita en 1 Reyes 19, 4-8. Elías, después de una victoria espiritual monumental contra los profetas de Baal, se encontró huyendo de Jezabel, desanimado hasta la muerte y pidiendo a Dios que le quitara la vida. En su desesperación, se acostó y se quedó dormido debajo de un enebro, y fue precisamente en ese estado de sueño y vulnerabilidad que el ángel del Señor lo tocó, le proveyó alimento y agua y lo mandó a comer y beber para que pudiera continuar su camino. ¿Te has sentido alguna vez como Elías, abatido, sin fuerzas, al punto de desear no continuar, incluso después de haber experimentado grandes victorias o momentos de conexión profunda con Dios? La vida cristiana no está exenta de temporadas de cansancio extremo, de desilusión que nos lleva al límite físico y espiritual. En esos momentos, nuestra tendencia es a sentirnos solos, abandonados, o a creer que nuestra fe ha fallado por sentirnos tan exhaustos. Pensamos que debemos aguantar hasta el final, o que nuestra oración debe ser un acto de pura fuerza de voluntad. Pero la historia de Elías nos revela una verdad reconfortante y liberadora. Dios no abandona a sus siervos en su agotamiento. De hecho, a veces es en el acto de rendirse al sueño, de admitir nuestra debilidad y necesidad de descanso, que Él se manifiesta con mayor ternura y provisión. Elías no tuvo que clamar por horas, no tuvo que ayunar o esforzarse para que Dios interviniera. Su agotamiento extremo lo llevó al sueño, y fue durante ese sueño que la provisión divina llegó. El ángel no lo regañó por dormir, le proveyó sustenance. Esto nos enseña que el Señor conoce los límites de nuestra carne. Él sabe cuando necesitamos un respiro, un descanso, un sueño que vaya más allá de lo físico, alcanzando el alma. Cuando te sientes abrumado, cuando el cansancio te vence al intentar orar o leer la palabra, no es una señal de que Dios te ha olvidado. Por el contrario, puede ser el momento en que Él, como un pastor compasivo, te empuja suavemente hacia el enebro de tu descanso para que su provisión sobrenatural te alcance. Tu sueño en esos momentos no es una debilidad que te aleja de Dios, sino una oportunidad para que Él demuestre su cuidado incondicional y su fidelidad. Él está obrando, preparando el sustento que necesitas para el próximo tramo del camino, incluso cuando tus ojos están cerrados y tu mente está en reposo. El Señor te levanta y te fortalece,
no por tu capacidad de vigilar sin cesar, sino por su amor que te alcanza en tu vulnerabilidad. Esta verdad nos libera de la culpa autoimpuesta y nos invita a confiar plenamente en que, así como Elías fue sostenido bajo el enebro, tú también serás provisto y levantado mientras Él obra en tu profundo descanso. Adentrándonos más en la verdad de que Dios obra incluso cuando no lo percibimos, e incluso en medio de lo que podríamos llamar nuestra noche espiritual o sueño, nos encontramos con la poderosa parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24-30. Jesús relata: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola es crucial para entender que no todo lo que ocurre en nuestra vida o en nuestro espíritu mientras dormimos es inactivo o negativo. De hecho, la obra de Dios es tan soberana que Él permite y maneja incluso la actividad del enemigo para su propósito final. ¿Alguna vez te has sentido como si, a pesar de tus mejores intenciones y oraciones, algo indeseado o perjudicial hubiera crecido en tu vida, en tu carácter o en tus circunstancias sin que te dieras cuenta? Como el labrador que duerme, a menudo estamos inconscientes de las batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor o de las influencias sutiles que intentan sembrar duda, miedo o pecado en el campo de nuestro corazón. Podríamos sentirnos culpables por no haber estado vigilando constantemente, por haber permitido que nuestra guardia espiritual bajara. Sin embargo, la parábola no condena al labrador por dormir. Al contrario, resalta la audacia del enemigo que opera en la oscuridad mientras dormían los hombres. Pero más importante aún, revela la paciencia y la sabiduría del dueño del campo. Cuando los siervos descubren la cizaña y preguntan si deben arrancarla, el dueño dice: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una verdad profunda para aquellos momentos en que te sientes débil, cansado o que el sueño te venció. Dios sabe que la vida espiritual no es siempre una vigilia constante y perfecta. Él entiende que hay momentos en que no estamos plenamente conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Pero incluso en esos instantes, Él no está inactivo. La cizaña puede crecer mientras dormimos, sí, pero el trigo también lo hace. Y la obra de Dios, su plan soberano, es tan vasto y perfecto que Él es capaz de gestionar tanto el trigo como la cizaña, permitiendo que crezcan juntos por un tiempo con un propósito superior: proteger su valioso trigo. Tu sueño o tus momentos de inconsciencia no son un impedimento para que Dios obre. De hecho, son una oportunidad para que Él demuestre su paciencia y su control sobre todo. Él no necesita tu vigilancia perfecta para llevar a cabo su plan. Él está obrando, separando sementes, purificando y preparando la cosecha en los tiempos que Él ha determinado. Esta parábola nos consuela al recordarnos que, incluso cuando las fuerzas del mal intentan operar en nuestra noche, la obra del Padre es suprema, garantizando que el verdadero trigo, tú, su Hijo amado, será preservado y llevado a su granero. Así que descansa en la certeza de que, mientras tú duermes, Él obra, velando por ti y perfeccionando su obra en tu vida. Profundizando en cómo el Señor se revela y obra de maneras inesperadas, incluso cuando estamos en medio de nuestro descanso o sueño, llegamos a la extraordinaria historia de Jacob en Betel, narrada en Génesis 28, 10, 15. Jacob, huyendo de Esaú, se encuentra solo y exhausto,
Llegó a cierto lugar y se quedó allí a pasar la noche, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y fue en su sueño, en un lugar inhóspito y bajo las circunstancias más precarias, que él tuvo una visión transformadora, una escalera que unía la tierra al cielo, ángeles subiendo y bajando, y el propio Señor en la cumbre, reafirmando las promesas hechas a Abraham e Isaac, y garantizando a Jacob su presencia constante. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido solo, en un lugar inhóspito, quizás huyendo de tus propias elecciones o simplemente exhausto por las circunstancias, buscando solo un momento de reposo? En estos momentos, nuestra mente puede estar nublada por la preocupación y la idea de un encuentro divino parece distante, reservada para momentos de intensa vigilia o alabanza. Creemos que necesitamos estar perfectos, en total control y alerta para que Dios se manifieste. Sin embargo, la experiencia de Jacob en Betel nos muestra una verdad revolucionaria. Dios no está limitado a nuestra vigilia. Él puede revelarse de forma profunda e impactante precisamente cuando nuestra mente consciente está en reposo. Jacob no estaba orando fervorosamente, estaba durmiendo, exhausto, y fue en ese sueño que el velo entre el cielo y la tierra fue levantado para él. El Señor no esperó que Jacob estuviera en una tienda lujosa o en un templo. Él se manifestó en un campo pedregoso, transformando un lugar de desolación en Betel, casa de Dios. Esto nos enseña que tu sueño o tus momentos de cansancio en la presencia de Dios no son un obstáculo para Él. Por el contrario, pueden ser una puerta. El Espíritu Santo puede usar ese estado de reposo para comunicarse de maneras que la mente racional, siempre en alerta y llena de ruido, quizás no logre captar. En tu sueño, Dios puede estar plantando sueños, revelando verdades, trayendo paz o reafirmando sus promesas para tu vida. Es un tiempo donde Él puede operar sin las interrupciones de tus propias ansiedades y planes. La promesa que Dios le hizo a Jacob: «He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres», no fue dada mientras Jacob estaba despierto y fuerte, sino mientras él dormía, vulnerable y huyendo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fidelidad y la presencia de Dios no dependen de nuestra actuación o de nuestra capacidad de mantenernos constantemente despiertos espiritualmente. Él es el Dios que te encuentra donde estás, incluso cuando estás durmiendo, para reafirmar sus alianzas y obrar en tu vida de maneras que ni te imaginas. Deja que esta verdad traiga un profundo consuelo y esperanza. Mientras tú duermes, Él obra y puede estar construyendo un puente del cielo a tu tierra, justo en tu lugar de descanso. Nuestra jornada nos lleva ahora a uno de los más dramáticos ejemplos de cómo el Señor opera milagros, incluso cuando sus siervos están en una situación de aparente inactividad o sueño profundo. Me refiero a la liberación de Pedro de la prisión, conforme narrado en Hechos 12, 6, 8. Pedro estaba encadenado entre dos soldados, a punto de ser ejecutado al día siguiente. A pesar de la gravedad de la situación, la Biblia relata que él estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y fue en ese sueño profundo que un ángel del Señor apareció. La celda se iluminó y las cadenas cayeron de sus manos sin que él siquiera percibiera al principio lo que estaba sucediendo, pensando que era una visión. Este es un escenario que resuena con muchos de nosotros. A veces nos encontramos en prisiones de la vida, situaciones sin salida, problemas que parecen insuperables, donde la ansiedad y el miedo deberían mantenernos despiertos y angustiados. Sin embargo, Pedro, un hombre de fe, estaba durmiendo profundamente. No era un sueño de descuido, sino quizás un sueño de confianza, o quizás un sueño de agotamiento ante una situación fuera de su control. La cuestión es que mientras él dormía,
Una obra poderosa y milagrosa estaba siendo orquestada entre bastidores. La iglesia estaba orando fervorosamente por él, pero el milagro no dependía de la vigilia incesante de Pedro, sino de la oración persistente de la comunidad y de la soberanía de Dios. Esta historia nos enseña una lección vital sobre la obra de Dios en medio de nuestra aparente inactividad o descanso. No es nuestra ansiedad lo que mueve la mano de Dios, sino su soberanía y la fe que se manifiesta, muchas veces, en la entrega total a Él. La liberación de Pedro no fue resultado de su propia estrategia o de un esfuerzo sobrehumano para mantenerse despierto y luchar. Fue un acto divino, impulsado por la oración de otros y por la voluntad de Dios de intervenir. El sueño de Pedro, en este contexto, no fue un impedimento, sino casi un testimonio de la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso ante la muerte inminente. Cuando te sientes acorralado, sin salida, y el cansancio te domina al punto de que duermes en medio de tu oración o de tus preocupaciones, este pasaje ofrece un consuelo profundo. Dios puede estar operando los mayores milagros en tu vida exactamente en ese momento de sueño. Él está removiendo cadenas invisibles, abriendo puertas que parecían cerradas y preparando tu liberación, incluso si no estás consciente de ello. Tu parte es confiar, entregarte y permitir que el poderoso de la gloria actúe. No te culpes por aquellos momentos en que el sueño vence tu cuerpo. Recuerda a Pedro en la prisión. Mientras él dormía, las cadenas caían. Su inactividad permitió que la gloria de Dios se manifestara plenamente, sin la interferencia de su propia ansiedad o esfuerzo. La verdad es que, incluso en las prisiones más oscuras de la vida, cuando te entregas al reposo y a la confianza, el Señor está obrando incansablemente para tu liberación, para que puedas caminar en libertad y testificar su poder. Felicidades, guerrero espiritual, alma valiente y corazón sediento de Dios. Has llegado hasta el final de este viaje, de esta profunda inmersión en una verdad que muchos buscan, pero pocos logran desentrañar por completo. Permítanme decirles que no es casualidad que estén aquí, ahora mismo, en este punto del video. Esto habla de una sed genuina en sus corazones, de un anhelo por el Dios viviente, de una disciplina y una entrega que va más allá de la simple curiosidad. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje tan profundo, y el hecho de que tú lo hayas hecho es una señal de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu vida, preparándote para un nuevo nivel de entendimiento y de bendición. Siéntete especial, siéntete elegido, porque lo eres. Tu presencia aquí es un testimonio de tu hambre espiritual, para que yo sepa quiénes son estos valientes y comprometidos que han permanecido firmes hasta el último aliento de esta revelación. Te pido que comentes ahora mismo con convicción y gratitud esta frase que será nuestro código secreto, nuestra marca de los que persisten. Mientras dormía, Él me cubría. Sí, comenta, mientras dormía, Él me cubría. Este no es un simple comentario, es una declaración de fe, un reconocimiento público de la obra incesante de Dios en tu vida, incluso en tus momentos de descanso y vulnerabilidad. Es un pacto entre tú y el Padre, un testimonio que edifica y un compromiso con la verdad revelada hoy. Y ahora quiero hablarte directamente, de corazón a corazón. Si esta palabra te ha tocado, si esta verdad ha encendido una chispa en tu espíritu o si ha traído paz a tu alma cansada, tienes la responsabilidad, la hermosa responsabilidad de compartirla. ¿Imaginas cuántas almas están en este mismo momento sintiéndose culpables por el cansancio, por el sueño que les vence, creyendo que Dios los ha olvidado? Al compartir este video, te conviertes en un canal de la gracia de Dios. Estarás llevando esperanza, consuelo y una profunda verdad liberadora a aquellos que más lo necesitan.
No te guardes esta bendición solo para ti. Sé la luz que ilumina el camino de alguien más. Si no compartes esta palabra, te pregunto, ¿cómo sabrán otros que hay un Dios que obra incluso mientras ellos duermen? Tu acción puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y si aún no eres parte de esta familia espiritual, si no te has suscrito a este canal, déjame decirte algo con amor y firmeza. ¿Sabes la importancia de sembrar en buena tierra? Este canal no es solo un conjunto de vídeos, es un oasis en el desierto para muchos, un faro de esperanza para quienes no tienen una iglesia física cerca, un lugar donde la palabra de Dios es predicada sin diluir, donde el Espíritu Santo se mueve libremente. Al suscribirte, no solo apoyas este ministerio, sino que aseguras tu propio alimento espiritual continuo. Es como tener una fuente inagotable de agua viva a tu disposición, un refugio constante para tu alma. ¿Te permitirías perderte una bendición tan vital? Muchos se avergüenzan de no estar inscritos en canales que edifican su fe, pero hoy te invito a sentirte orgulloso de ser parte de esta comunidad. Tu suscripción es tu voto de confianza, tu inversión en el reino, tu declaración de que valoras la palabra de Dios y deseas que alcance a más vidas. Es una decisión que no solo te beneficia a ti, sino que fortalece la voz de Dios en el mundo digital. Suscríbete ahora. No postergues más tu crecimiento espiritual. Siente el orgullo de ser un pilar en esta obra, de ser un hijo que anhela más de su Padre. Este camino con Dios es de constancia, de nutrir tu espíritu día tras día. No dejes que la llama que se ha encendido hoy se apague. Continúa viendo los vídeos de este canal, porque cada mensaje es una pieza en el rompecabezas de tu transformación, una nueva revelación del amor y el poder de Dios. Cada estudio es una cita divina, una oportunidad para crecer y fortalecer tu fe. Y para finalizar, mi querido hermano, mi amada hermana, te pido un último acto de fe y conexión profunda. Una vez que este vídeo termine, no lo pauses de inmediato. Permanece en silencio por unos minutos. Cierra tus ojos si lo deseas y deja que la música que acompaña este mensaje impregne tu espíritu. Usa esos preciosos momentos para experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Y en esa quietud, eleva tus propias palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Dale gracias por este día, por esta revelación, por su amor que obra mientras tú duermes. No cortes esta conexión. Permanece en su presencia, porque Él sigue obrando, incluso en el silencio de tu alma. Amén, y que la paz de Cristo esté contigo.